Bien, como un comentario final, quisiera yo someter a su consideración lo siguiente. Como decíamos, para este equipo en particular, se hicieron algunas modificaciones. Vamos, estos soportes y demás son accesorios que se construyeron aquí en la escuela hace unos años para poder utilizar el equipo en los experimentos que yo comentaba hace unos minutos a todos ustedes. Precisamente se dio de tal forma que pudiera verse el comportamiento de la amplitud o de la potencia promedio de ondas electromagnéticas en cierto lugar del espacio, partiendo del comportamiento que experimenta la aguja de este equipo, ¿sí? Y mediante el comportamiento de la deflexión que sufre la aguja de este ampéretro en este equipo, uno puede tener una inferencia indirecta de cuál es la amplitud o la potencia promedio o cómo se comportan estas en un cierto lugar del espacio, situado a una cierta distancia y en determinada posición alrededor de la fuente emisora de ondas electromagnéticas, que en este caso suponemos son estas de aquí. Una propuesta hecha por su servidor hace algunos meses y que últimamente quien les habla está empleando para desarrollar este tipo de experimentos consiste en el uso de una nueva estructura que llegó hace algún tiempo aquí a este laboratorio. Como ustedes podrán apreciar, aquí hacemos un acercamiento. La antena que tenemos ahora colocada aquí es de hecho prácticamente la misma que tenemos acá. Acabo de desmontar hace unos instantes la antena que vieron hace unos minutos, formaba parte de la unidad receptora de este equipo. ¿Cuál es la diferencia ahora con la que teníamos hace unos minutos, hace unos instantes colocada aquí? Básicamente es una antena del mismo tipo, pero como verán aquí, ahora tiene incorporada otra estructura a base de guía de onda rectangular, que aquí, si me lo permiten, vamos a hacerlo. Tiene incorporado en su extremo, o en su otro extremo, un conector coaxial en hembra. Esos accesorios que se les conoce como adaptadores guía de onda coaxial, precisamente tienen esa misión. El campo electromagnético en una guía de onda rectangular viaja de una manera, cuando llega aquí interacciona con esta estructura de forma tal que a través de esta estructura coaxial se genera una señal eléctrica de cierta tensión, cuyo valor está ligado a la intensidad de campo eléctrico que posee la onda que llega aquí. Este accesorio, entonces, por decirlo así, permite que las ondas electromagnéticas que viajan a través de estos tubos conocidos como guías de onda rectangulares pueda adaptarse a algún otro equipo mediante este tipo de accesorios convencionales. La idea, entonces, como lo veremos en estos momentos, es cuantificar la potencia promedio de la señal eléctrica de tensión que se genera en este lugar con algún accesorio. Y este accesorio, como lo veremos en nuestros momentos, es el que tenemos aquí a la mano. Como aquí podrán ver, este accesorio hoy en día se le suele conocer de distintas formas. En el medio a veces se le conoce como cabeza sensora de potencia de radiofrecuencia, o cabeza de radiofrecuencia, o sensor de potencia para RF, etc. En cuyo caso, este accesorio recibe el nombre aquí para esta empresa de sensor de potencia promedio. Hay muy diferentes presentaciones de esta estructura, fabricantes muy diversos. El que tenemos aquí es de la empresa Rodensbars de Alemania, con este modelo en particular. Y como podrán ver aquí en los datos del mismo, este sensor tiene una característica muy interesante. Toda señal eléctrica, básicamente sinusoidal, pero puede ser de otro tipo, que se le suministre a través de este conector N mancho que estamos observando a continuación, es capaz de cuantificar su potencia promedio ligada siempre y cuando, número uno, la frecuencia de la señal en cuestión aplicada a través de este conector se ubica en el intervalo de frecuencias que va desde los 10 MHz hasta los 18 GHz. Segundo, dicha cuantificación de potencia será básicamente confiable con las incertidumbres propias de cualquier esquema de medición, siempre y cuando la potencia promedio de dicha señal esté comprendida entre los 200 nanowatts y los 200 miliwatts. Esto que está acá abajo es el equivalente de estas potencias expresado en algo que se llaman dBm o decibel miliwatt. Sus profesores en su momento, si lo creen conveniente, hablarán de esto último. Aquí lo importante que es tener conciencia de que para que este sensor nos dé una lectura de potencia confiable y demás, primero, tener más o menos la certeza
de que la frecuencia de la señal cuya potencia se va a cuantificar, su frecuencia se ubica en este intervalo, no fuera de él, pero sobre todo, que el valor de potencia promedio que tenga asociada esa señal, sobre todo, no exceda del valor de los 200 miliwatts, o en su caso, del valor de la potencia máxima promedio que puede cuantificar el sensor de potencia que ustedes empleen. ¿Por qué? Creo que ustedes ya lo saben bien, porque si la señal que van a introducir aquí, su nivel de potencia promedio excede a la máxima de este componente, lo van a dañar. Entonces, como en este caso los niveles de potencia se saben de antemano son relativamente bajos y los valores de frecuencia, ustedes como esto les dirá cuál es, se ubican dentro del intervalo, se juzgó que este accesorio podía ayudarnos a hacer esta tarea. ¿Cómo lo vamos a colocar? Es muy sencillo, como lo veremos en la toma a continuación. Con mucho cuidado insertamos esto aquí, con mucho cuidado desplazamos esto hacia abajo y lo vamos apretando hasta que nos sesionemos, queda bien. Como ustedes verán, aquí hay un cable. Este sensor es de los que hoy en día se les conoce como inteligentes. Mucha de la electrónica del procesamiento, acondicionamiento de la señal para su despliegue correspondiente se hace aquí. Esa señal digitalizada con la información mínima necesaria para su despliegue correspondiente se lleva a través de este cable, y este cable está terminado en este caso en un conector USB convencional. ¿Cuál es la idea? Bueno, uno de los atractivos de este equipo, de este accesorio en particular de medición y prueba, es que el instrumental que permitiría el despliegue de las potencias medidas se puede hacer por la recreación de dicho instrumento de despliegue en un software que se puede instalar y correr desde cualquier computador convencional de escritorio que trabaje con el sistema operativo Microsoft Windows desde la versión XP en adelante. Ese software ya lo tenemos instalado aquí. Y hay diferentes versiones del mismo. Vamos a usar una de las más elementales, que es suficiente para los propósitos o los fines de estos ensayos, que es el visor de potencia propio de este accesorio. Como podrán ver, ahí en pantalla, se está desplegando presuntamente ¿qué cosa? Verán ustedes, como lo pueden apreciar aquí, si son tan amables, que se está indicando un valor fluctuante, pero especificado en miliwatts. Precisamente eso que está ahí es, presumiblemente, ¿qué cosa? El valor de la potencia promedio que supuestamente tendría la señal que se está introduciendo aquí. Pero esa señal no se genera en esta parte de esta guía de onda, de manera indirecta. El nivel de potencia promedio de esa señal eléctrico vamos a suponer que guarda cierta relación ¿con quién? Con la amplitud de las ondas electromagnéticas que son captadas aquí. Entonces, de alguna manera, ese valor de potencia vamos a suponer que guarda cierta relación con la amplitud de las ondas electromagnéticas captadas aquí, o bien de su potencia promedio. Vean ustedes qué sucede si, como lo hicimos hace rato, coloco un objeto que presumiblemente evitaría que esas ondas viajasen hacia acá. Es lo que acaba de ocurrir. Vean que la potencia pasó del orden de décimos de miliwatt al orden de décimos de microwatt. Si por ejemplo nosotros dejamos de producir esas ondas electromagnéticas, ya explicamos hace rato cómo, vean qué sucede ahora con el valor de potencia. Aparte de que indica que es negativo, cosa que en su momento se explicará por qué sucede así, ya es del orden de picowatts. Ahí ya podríamos estar pensando que no se está generando aquí ninguna señal eléctrica, o por lo menos esta señal eléctrica se genera, su nivel de potencia no es detectable de forma confiable por y podríamos decir que eso se debe a que aquí no hay onda electromagnética de interés que esté captando este equipo. Vean qué sucede cuando ahora estas ondas llegan aquí. Por último, para que vean la similitud que tiene este esquema de prueba con lo que hicimos hace rato aquí, nuevamente veamos qué sucede con ese valor de potencia que se despliega en esa pantalla a medida que acercamos la antena receptora a la televisora. Vean que ahí estamos moviendo suavemente, acercando esta antena y vean cómo va comportándose la lectura de potencia registrada por parte de este sensor. Y vean qué sucede a medida que dicha antena la va manejando.
y relacionen por favor ustedes el comportamiento de las lecturas en pantalla con lo que observamos hace rato del movimiento de la aguja cuando acercábamos o alejábamos respectivamente de esta antena y esta otra. Para los propósitos de esta práctica es suficiente lo que les he dicho. El panel permite en un momento dado recrear diferentes formas de despliegue de esta cosa. Por ejemplo, vamos a ver uno, que sería este o este. Podría verse en otros formatos si se desea en un momento dado. Por ejemplo, podría verse ahí con una barra, indicación de lectura. Y otras cosas más que, bueno, por el momento creo que quizás ahorita no valga mucho la pena el comentarlas. Si fuera esto un estudio más pormenorizado, más detallado del comportamiento de esta potencia, sí valdría la pena en un momento dado hacer más comentarios sobre cómo manipular los ajustes de este panel para que las lecturas sean más confiables y demás. Pero tal y como está, a menos que su maestro lo juzgue conveniente, pensamos que para los propósitos de estas prácticas estos ajustes son suficientes y con ello podemos darnos cuenta del comportamiento de lo que decíamos hace rato, ¿no? El comportamiento que manifiestan las amplitudes, las potencias de las ondas electromagnéticas captadas por esta antena, suponemos provenientes de esta otra en función de diversas situaciones que en su momento sus profesores les irán explicando en su momento, para que lo vayan viendo. Si esto lo podemos girar, como verán, ven qué sucede cuando, sin modificar prácticamente la separación entre antenas, modificamos la posición angular de una respecto a la otra. Bueno, como les decía, esta es una propuesta que hace su servidor a esto, pero son equivalentes a la otra, con las ventajas y las limitaciones que tiene. Y bueno, de mi parte, pues agradezco mucho la atención prestada y les deseo que tengan una buena tarde. Muchas gracias por su atención.